con Roger Celi del Observatorio Legislativo que pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y vamos a estar hablando sobre estos 100 días de la Asamblea Nacional, qué es lo que nos trajo, a comparación de la anterior Asamblea, cómo se evalúa. Vamos adelante. Así es, estamos ya junto a Roger Celi, quien es parte del Observatorio Legislativo, para hablar sobre la Asamblea Nacional. Muy buenos días, Roger. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo les va? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un saludo también para la audiencia de BN Periodismo. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ustedes lanzaron un informe donde se detalla qué pasó en los 100 primeros días de legislación de la Asamblea Nacional. A breves rasgos, Roger, del 1 al 10, ¿tú cómo calificarías el trabajo de la Asamblea Nacional en estos 100 primeros días? Bueno, Israel, en este caso nosotros hemos manifestado una preocupación principal al respecto de los resultados del informe, que más allá de lo cuantitativo, y creemos que es algo que debería preocuparnos a todos los ecuatorianos, y es que de alguna manera se ha reducido la deliberación democrática en la legislatura. No solo hablo de estas denuncias que hicieron en su momento personajes de la Revolución Ciudadana al respecto de que no les daban la palabra, sino que en la observación al trámite de las leyes urgentes nos podemos dar cuenta, como era previsible también, que la deliberación democrática se ha reducido, especialmente la diversidad de voces. Si ustedes se fijan en las sesiones, la mayor cantidad de intervenciones que se hacen por fuera de la legislatura son intervenciones que están a favor, es decir, de la tesis del gobierno. No hay una contraposición en estas discusiones que se dan. Y esto preocupa principalmente a Israel porque las leyes urgentes que ha enviado el Ejecutivo no solo se refieren a aspectos económicos y de las finanzas públicas, se refieren a aspectos más sensibles que deben ser debatidos por el trámite ordinario, como temas de niñez, como temas de seguridad social, entre otros que se han ido añadiendo, muchos de ellos sin justificación o relación con el carácter económico urgente. Entonces, nos ha demostrado esta Asamblea Nacional que esta forma de hacer legislación podría reducir significativamente la deliberación democrática, y eso es algo que no podemos perder como ecuatorianos. Sí, en el informe, por ejemplo, nos comentan en la página 13 quién ha intervenido más en el Pleno, y efectivamente quien lo ha hecho es Valentina Centeno, luego Luis Molina, luego cuatro asambleístas más de ADN, uno del Partido Social Cristiano, y regresamos a ADN. Es decir, hay un monopolio de parte de las intervenciones de ADN, o el presidente de la Asamblea Nacional solo les da voz a ellos. ¿Cómo es la cosa? A ver, en este caso los datos muestran algo bastante interesante más allá de lo que he comentado, y es que el 50%, es decir, de cada dos intervenciones, una le corresponde a ADN, un 30% le corresponde a la Revolución Ciudadana y lo demás a otras organizaciones políticas. Lo interesante es que se perfilan en mayor número los legisladores de ADN que intervienen más, es decir, a los que más se les da la palabra, y apenas uno de la Revolución Ciudadana, que es Luis Molina, al cual se le ha dado la palabra en un sinnúmero de ocasiones. Tal vez esto se pueda deber a que posiblemente la bancada de la Revolución Ciudadana haya acordado que sea efectivamente Luis Molina quien intervenga más en representación de la bancada. Pero en todo caso, sí, más allá, insisto, Israel, de las intervenciones de los legisladores en el Pleno, lo que vemos nosotros y lo que preocupa es realmente el procedimiento legislativo en el trámite de las leyes. No puede ser posible, y pongo un ejemplo muy concreto, no puede ser posible que la ley de transparencia social, la cual no incorporó en el debate en ningún momento una reforma a la seguridad social, aparezca ya en el último tramo con una reforma que es profunda, Israel, y que necesita un debate mucho más amplio, incluso con la intervención de la academia. Pero esto no estamos viendo. Yo quiero decir que estos resultados efectivamente no son concluyentes, pero sí preocupan al respecto de cómo podría funcionar en los próximos 3 años la legislatura. Sí, y una de las cosas también que llama bastante la atención de esta Asamblea Nacional es
la urgencia de tratar proyectos de ley de carácter económico urgente que doritos después se van a enfrentar en la Corte Constitucional por cuestiones como la unidad de materia. A partir de este hecho, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como Observatorio Legislativo, ¿les preocupa también que las cosas sean así? Es decir, vengan más proyectos de ley de carácter económico urgente, no se debatan en casi 30 días, que da la norma, vaya a la Corte Constitucional y empecemos otra vez con la misma pelea y la misma pelea y la misma pelea. Claro, parece ser una estrategia de este gobierno el que las cosas sucedan así, entre otras cosas porque necesitan resultados, necesitan celeridad, necesitan de alguna manera encontrar incluso un antagonista en toda esta tesis que está proponiendo el Ejecutivo. Y yo quisiera agregar un dato adicional, Israel, para no caer en la redundancia. Uh-huh. Y que demuestra un poco esta actitud o esta estrategia política que está teniendo el Ejecutivo, y es que por primera vez vemos que la Asamblea Nacional se interesa por colocar en agenda proyectos de ley de la oposición, que son los de la Revolución Ciudadana, y lo dice nuestro informe. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con estos proyectos de ley? Son archivados. Eso no es un mensaje a la oposición. El que al menos 8 proyectos de ley que han sido presentados por la tesis contraria sean archivados. Es decir, nos están diciendo, en primer lugar, voy a presentar leyes urgentes porque es la tesis ganadora, es la tesis que es infalible. Invito a conversar a quienes son afines, a quienes no son afines, no los invito ni los tomo en cuenta, me refiero a las personas o instituciones externas de la Asamblea Nacional. Y finalmente, las propuestas de mi antagonista, en este caso la Revolución Ciudadana, deben ser archivadas. ¿Cuál es el mensaje, Israel? Insisto, es algo que sí, desde el punto de vista democrático, de deliberación, de diversidad, nos debería preocupar. Y a esto le agrego otra cosa, sin el ánimo de polemizar, pero hay que darse cuenta de estos puntos que van configurando la dinámica política en el país. Son 3. La eliminación del fondo partidario permanente y de promoción electoral de los partidos. Chao, plata estatal a los partidos políticos. Quien logre conseguir plata de privados sobrevivirá a la carrera política. Quien tenga plata podrá participar en política. En segundo lugar, el cambio en el método de asignación de escaños, el que favorece a quien está en el poder y favorece a los partidos más grandes. Y en tercer lugar, la reducción del número de legisladores, algo que es popular en la ciudadanía y que posiblemente configure un diseño político en donde sea mucho más sencillo concentrar poder, Israel. Y estos cambios que se vienen preocupan bastante porque tomemos en cuenta la consulta popular y la designación de autoridades, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y toda la responsabilidad va a recaer en esa asamblea que, hay que decirlo, hoy por hoy es morada. O sea, también quería consultarte esto, ¿no? ¿Qué hacer? Porque a la final la Asamblea Nacional es completa, bueno, la mayoría morada y por dónde ir. O sea, los contrapesos no son muy fuertes dentro de la Asamblea. Ahí hay un punto interesante, Israel, y es que si somos realistas, este gobierno es popular, no sabemos cuánto tiempo durará así, tiene una mayoría, por tanto va a tener la posibilidad de hacer los cambios que considere. Uh-huh. ¿Qué le queda al ecuatoriano? ¿Qué le queda a la oposición? Yo creo que 2 cosas. En primer lugar, acompañar estos cambios, pero siempre buscando que los principios democráticos sean resguardados. Es la línea roja que no puede cruzar este o cualquier gobierno en este país. Si es que logramos salvar los principios democráticos, creo que habremos logrado mucho. Como ecuatorianos, como oposición, como sectores sociales, como prensa y demás. Eso que nos queda es la democracia, Israel, y lo que está en juego. Y en segundo lugar, ya hablando en términos legislativos, la oposición debe fiscalizar. Sabemos con toda claridad que un juicio político nunca va a prosperar en esta legislatura con una mayoría de ADN. Claro. Ya lo vimos con el caso de Inés Manzano. Pero necesitamos los ecuatorianos saber la verdad al respecto de lo que sucede en la administración pública. Y un juicio político es eso, un proceso de fiscalización es eso, es poner en evidencia ante la ciudadanía lo que está ocurriendo. Pero ni siquiera eso está pasando y la oposición no ha sido responsable y no ha logrado articularse para emprender procesos de fiscalización más serios. Y herramientas las hay. Lo que se ha interpuesto es lo que ya hemos visto, Israel, y es el Ferdinand Álvarez, el asambleísta Álvarez, convocando a Daniel Salcedo, tapando un sinnúmero de procesos de fiscalización que eran mucho más serios en ese momento y que tal vez sí tenían información que iba a servir a la fiscalización y control de la Asamblea Nacional.
Pero en todo caso, creo que el tema está bastante claro hacia dónde apunta esta política. Y eso te quería consultar y ya para cerrar esta conversación, Roger, y agradecerte por el tiempo. Son los 100 primeros días de la Asamblea Nacional. ¿Hacia dónde avanzamos con esta Asamblea? ¿Avanzaremos hacia lo mismo, más o menos? ¿O hay indicios de que esto podría mejorar y que habrán más contrapesos y más democracia dentro del legislativo? Mira, finalmente la batalla política legislativa está prácticamente ganada para el gobierno por el momento. El único, digamos, contrapeso que aún le queda es la Corte Constitucional en términos institucionales. Los cambios se van a dar, van a suceder. El gobierno posiblemente se desgaste, como es normal en cualquier gobierno. Y sobre todo, la ciudadanía debe estar muy atenta al resultado. Porque Israel, nos prometieron que con estas leyes, recordarás tú el discurso de la ley no más apagones, que Claro. no iba a haber más apagones, con el aumento del IVA, que iba a mejorar la seguridad, y con todas estas normativas que aparentemente van a configurar un nuevo escenario económico-político en el Ecuador. Si ese resultado no funciona, el gobierno debe rendir cuentas y deben presentarse otras alternativas. Ahora sí, ojalá Israel, después de estos 100 días, más democráticas, en donde el que piensa distinto y tal vez tiene una posición que podría así funcionar, pueda participar y pueda generar un insumo incluso para este gobierno para que mejore su política pública. Hoy en día no estamos viendo eso. Israel se interpuso la tesis y es la única que actualmente se va a poner a prueba. Ojalá les dé resultado, porque los ecuatorianos queremos eso, pero si no da resultados, sí deben rendir cuentas y deben abrirse a una diversidad de opiniones. Muchísimas gracias, Roger. Gracias por estar con nosotros. Igual esperamos tenerte en próximas oportunidades para seguir hablando sobre lo que pasa dentro de ese lugar llamado Asamblea Nacional. Gracias, Roger, Israel, por estar acá. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.